Hola queridos amigos y amigas, bienvenidos al capítulo número 20 de este programa El Método Dalón, donde estamos explorando distintas claves para avanzar en nuestro camino a la plenitud. Hoy vamos a revisitar un tema que ya tocamos en el capítulo 10, justo ahora es el capítulo 20, que es la abundancia. Hoy día vamos a tratar, aunque el tema es complejo, vamos a tratar de dar algunas pistas prácticas que realmente te sirvan para mejorar tu experiencia de abundancia en este mundo. Partamos por aclarar que la abundancia no se refiere específicamente a las cosas materiales. La abundancia tiene que ver con el ser, con la abundancia del ser, ¿no? Pero la abundancia material es un reflejo de la abundancia del ser o la conciencia en realidad, porque todos tenemos un ser plenamente abundante. El problema está en la conciencia, ¿no? Entonces una experiencia de abundancia refleja que hay un estado de conciencia propicio a la abundancia. Partamos por una de las claves más simples que nos enseñó Jesús, que es el famoso dad y recibiréis, ¿no? O también se puede decir que dar y recibir, como dice un curso de milagros, son podríamos decir, dos caras de la misma moneda, dar y recibir, ¿no? Esta clave es tan simple que la mayoría de la gente casi que la descarta o no la aplica, no. Y claro, esto se debe a que muy pocos quieren reconocer, ¿no?, que la pobreza en la que viven está ligada a el egoísmo. O sea, el que recibe poco es porque está entregando poco, ¿no? Muchos piensan, si ya tengo poco y me pongo a dar, quedaré aún más pobre, ¿cierto? Ese es uno de los conceptos que prevalecen en este mundo. Si ya me falta y doy, me va a faltar más, voy a quedar más pobre. Este es uno de los principales pensamientos de la pobreza, o que lleva a la pobreza, o uno de los principales pensamientos de la gente que experimenta pobreza. Si tengo poco, no puedo dar. O si no tengo todo lo que necesito, no puedo dar, ¿no? Ese es uno de los conceptos fundamentales que nos lleva a una experiencia de carencia, ¿no? Es producto de no entender que dar y recibir son dos caras de la misma moneda, ¿no? Es que esto es un flujo. Tienes que dar para que la riqueza y la abundancia fluya en tu vida. En la medida que das, recibirás, ¿no? O sea, si estás recibiendo poco en la vida, si estás en carencia, no estás recibiendo todo lo que crees que necesitas, es simplemente por eso, porque no estás dando en abundancia. Y a la vez es tan difícil de aceptar este concepto porque nadie quiere reconocer que tiene una conciencia de pobreza, ¿no? En tu conciencia está el problema. Tienes conciencia de pobre si es que no estás disfrutando de la abundancia. Bueno, pero el objetivo en este programa no es hacerte sentir culpable por tu pobreza o por tu falta de abundancia. Obviamente ese no es el punto. La idea es que comprendas que si no estás gozando de abundancia, la responsabilidad es 100% tuya. No sacas nada con culpar al mundo, al país, a los políticos, a los banqueros, porque cada uno de nosotros es 100% responsable de no tener toda la abundancia que desea. Este es un concepto fundamental en el tema de la abundancia. Todos somos responsables, 100% responsables de no estar viviendo una experiencia de abundancia. Recordemos que
hemos dicho decenas de veces que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, como una extensión de Dios, como una extensión de la fuente. Por lo tanto, fuimos creados tan plenos como la fuente misma, ¿no? Por lo tanto, sin ninguna carencia. No nos debería faltar nada, porque así fuimos creados igual que Dios mismo, que nunca le falta nada. Por lo tanto, nosotros también deberíamos estar exactamente en la misma situación de Dios, sin ninguna carencia, con absoluta plenitud. Lo único que puede provocar una experiencia de carencia es nuestro deseo de vivirlo, o de vivir la experiencia, ¿no? Es una experiencia deseada, como todo lo que nos ocurre en este mundo es una experiencia deseada y elegida, aunque sea en un nivel subconsciente. Recordemos también que el deseo que nos trajo a esta experiencia humana fue el deseo de separarnos de Dios, ¿no? Es decir, separarse de la fuente. Y separarse de la fuente es exactamente eso, separarse de la fuente de todo, la fuente de donde vienen todos los elementos, los recursos, las bendiciones, la energía, donde viene todo el amor, donde viene toda la abundancia de todo, donde viene el todo. Separarse de Dios fue separarse de todo, ¿no? Y por eso, al elegir esa experiencia de separarse de Dios, entonces hemos caído en estas experiencias de carencia. La vida humana, por lo tanto, se podría decir que es el resultado de el deseo de separarse de la fuente, por lo tanto es el deseo de la carencia, ¿no? Es carecer del Creador. Al separarnos del Creador, nos hemos separado de todo lo que el Creador nos dio. Alguien puede pensar, entonces estamos fritos, ¿no? Mientras vivamos aquí en este mundo, entonces seremos carentes, ¿cierto? Porque si este es el mundo que se creó o se fabricó producto de que nos hemos querido separar de Dios, mientras estemos en este mundo seremos carentes. Y esto es completamente cierto. Mientras vivamos en este mundo, vamos a ser carentes. Sin embargo, y esta es una de las gracias del método Dalom, siempre hay un truco que nos puede permitir vivir la experiencia de la abundancia en este mundo, ¿no? Y el truco consiste en ir revirtiendo poco a poco la situación de la carencia, ¿no? Poco a poco, ir disminuyéndola. Y así, la constante disminución de nuestras carencias nos darán una experiencia muy satisfactoria de abundancia, porque cada vez tendremos menos carencia, cada vez sentiremos que tenemos más y más y más. Y esta sensación de ir abandonando la carencia puede ser una experiencia muy, muy satisfactoria y muy agradable. Y a esa es a la que yo te invito. Si quieres acompañarme. Si no quieres, si prefieres quedarte en la pobreza, porque la pobreza te hace mejor persona, te hace mejor, te hace más digno, te hace más santo, te hace mejor que los otros, en fin, si crees que la pobreza te sirve de algo, así como muchos piensan que el dolor te hace mejor persona, el sufrimiento, el sacrificio, si todavía estás enganchado a todas esas cosas, bueno, la decisión es tuya. Siempre la decisión será tuya. Pero si quieres abandonar esa carencia y avanzar hacia la abundancia, que es la herencia de Dios para ti, que es el deseo de Dios para ti, entonces acompáñame en este viaje. Entonces, aunque en este mundo hemos dicho que nunca seremos totalmente plenos, porque este mundo es el resultado de separarse de la abundancia, separarse del todo, separarse de la fuente, y aunque nunca seremos totalmente plenos, en realidad no importa mucho.
Porque cuando lleguemos al final de este camino, cuando vayamos revirtiendo la carencia, revirtiéndola, cada vez más abundante, cada vez menos carente, cuando lleguemos al final, porque alguien puede decir, oye, va a llegar un momento en que vamos a llegar al final de esto y después cómo seguimos avanzando, cómo, si esto se basa en el cambio, ¿no? Se basa en el ser cada vez menos pobre, cada vez menos carente, va a llegar un momento en que esto tiene que tener un límite, ¿cierto? Y eso podría ser preocupante, porque si todo depende de siempre tener más y más y más y más y más, podríamos llegar a un momento en que ya el sistema colapse. Pero en este caso no hay problema, porque cuando lleguemos a ese punto, ¿no?, donde ya hemos resuelto todas las carencias, ¿no?, estaremos en un estado de conciencia listos para despertar a la verdadera realidad de Dios. Y en la verdadera realidad de Dios no existe la carencia, no existen las necesidades. Podríamos casi decir que ni siquiera existe la abundancia, porque la abundancia es un concepto relacionado con la carencia. En el mundo de Dios, tal como Dios lo creó, no hay carencia ni hay abundancia, porque tú lo eres todo. No te falta absolutamente nada. Entonces, es como una sensación de abundancia, pero infinita, ¿no? Entonces, volvamos a la tierra, pongamos los pies en la tierra y sigamos viendo cómo hacemos para ir avanzando desde la gran carencia hasta, digamos, poco a poco reduciendo esa carencia y así disfrutando de una gran sensación de aumento de abundancia, que es el punto práctico en el que estamos, digamos, empeñados ahora, ¿no? Entonces, lo importante ahora es ir a las claves de cómo ir disminuyendo la carencia en forma constante, ¿no? Y a un buen ritmo, a un ritmo suficientemente ágil para tener esa satisfacción de cada vez mayor abundancia. Ese es el punto. Entonces, ¿cuáles son estas claves? La clave 1 ya la vimos, que es dad y recibiréis, ¿no? Ya dijimos que debemos aprender a dar y con la mayor generosidad posible para llegar a recibir con esa misma generosidad, ¿no? Dar y recibir son dos caras de la misma moneda y son dos partes del mismo flujo, ¿no? Pero debemos reconocer que esto no es tan fácil, porque la idea de que dar es perder está demasiado arraigada en nuestra mente, así que no nos va a ser tan fácil pasar del egoísmo a la generosidad absoluta. Es un proceso y nos va a tomar un tiempo, pero poco a poco debemos tender a, digamos, asumir la idea de que dar es recibir. Y recibir y dar son dos formas de ver el mismo flujo. Así que cuando te veas en una situación de dar o no dar, recuerda que mientras más des, más recibirás. Bueno, esa es la clave 1. En la Biblia, en Lucas 6:38, Jesús dice lo siguiente: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro seno, porque con la misma medida que mediréis os será vuelto a medir. Aquí se habla de dar para recibir, pero también se incluye un concepto nuevo, que es esto de con la vara con que mides serás medido. ¿Cómo se aplica esto en el tema de la abundancia? Con la vara que midas serás medido, ¿no? Que vendría siendo la clave práctica 2 de hoy. ¿Qué significa esta frase tan clásica? Con la medida que midas o con la vara que midas serás medido. Este es un elemento clave del tema de la abundancia. Y vamos a ver aquí lo siguiente: los juicios que emites contra los que tienen abundancia serán el criterio
que se usará para tu propia abundancia, ¿no? O sea, aquí se está aplicando esta ley: con la vara que midas serás medido. Si tú juzgas que las personas que tienen más o que tienen mucha abundancia son personas malas por ser ricos, o son egoístas por ser ricos, o son vacíos, o los juzgas como livianos, como materialistas, como malas personas, como lo que sea. Si por el solo hecho de tener riquezas juzgas negativamente a una persona, entonces ese juicio será usado en tu contra. Ahora, no por un juez, no por un juzgado, no por un grupo de legisladores ni nada de eso, sino que por tu propia conciencia. En la medida que enjuicias a alguien por tener dinero y lo encuentras una mala persona, por vacuo, por banal, por lo que sea, ¿no? Si cualquier adjetivo descalificativo que le pongas a una persona por el solo hecho de tener riquezas, entonces ese juicio lo estás emitiendo sobre ti mismo y estás diciendo: yo no quiero ser rico porque yo no quiero ser como él, no quiero ser banal, no quiero ser egoísta, no quiero ser explotador, no quiero ser abusivo, no quiero ser prepotente, petulante, avasallador. Todos esos calificativos que les ponemos a la gente que tiene mucha riqueza muchas veces, luego recaen sobre nosotros, porque recordemos que aquí hay solo una mente colectiva, una gran conciencia que está jugando a la separación, a que somos miles de millones, pero en realidad aquí hay una sola gran mente que está juzgando todo según este mecanismo de la dualidad, porque esta mente colectiva de la que hablamos es la mente que ha decidido separarse de Dios, de la fuente, ¿no? Por lo tanto, si tú juzgas que la gente que tiene mucho dinero es mala, y tú no quieres ser malo, obviamente, tú quieres ser lo contrario. Si tú apuntas con el dedo a alguien y dices: esa persona es mala porque tiene mucho dinero y no lo reparte, o no es suficientemente generoso, no paga suficiente sueldo, o no es suficientemente humilde, lo que sea. Pero lo que sea que tú juzgas en el que tiene dinero es un juicio que cae sobre ti. Por lo tanto, tú en el fondo estás diciendo: yo no quiero tener riquezas porque yo no quiero ser egoísta, petulante, avasallador, prepotente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ojo con los juicios que emites con la gente que tiene abundancia. Más bien alégrate de los que tengan abundancia, independiente de cómo la manejen. Alégrate de cada persona que tiene abundancia, y entonces estarás atrayendo la abundancia hacia ti, porque dices: yo respeto a esta persona y aunque tenga muchísimo dinero, la sigo considerando digna y valiosa. Entonces, como tú quieres ser digno y valioso, y acabas de decir que el dinero no le quita a nadie esos valores, entonces te permitirás a ti mismo ser abundante y ser rico. Si tienes pésima opinión de los ricos, entonces jamás lo serás. Quizás es tu elección, quizás es tu deseo, pero yo insisto que la voluntad de Dios es que seas totalmente abundante. Bueno, pasemos a la clave 3. Pedid y se os dará. Esta es otra enseñanza de Jesús que es muy importante. Y es muy importante entenderla correctamente también, ¿no? Si le pides algo a otra persona, pensando que esa persona debe hacer un sacrificio para darte lo que le estás pidiendo, entonces estarás reforzando la idea de la carencia. Esto es muy importante. Si tú piensas que la persona a la cual le estás pidiendo algo lo va a perder porque te lo da y va a salir perjudicada porque te lo da, entonces estás reforzando la idea de la carencia, así como la idea del sacrificio, ¿no? Por lo tanto, ese no es el camino de la abundancia. Si le pides a un hermano algo, debe ser con la convicción de que ese hermano ganará al darte aquello que le pides. Tienes que estar súper convencido de que es un beneficio para él. De esa manera,
vas a pedir relajadamente, con alegría, con soltura, y si la persona no te da lo que le pides, simplemente sentirás que esa persona está perdiendo una gran oportunidad de haberse beneficiado, y punto. Y tú no tienes problema al respecto, ¿no? Entonces, si vas a pedirle algo a un hermano, hazlo de esa manera, considerando que esa persona se va a beneficiar y tú también. Y si no te da lo que le estás pidiendo, bueno, él se pierde el beneficio. Tú no puedes sentirte ni humillado, ni ofendido, ni resentido, ni debes tener resentimiento hacia esa persona, porque eso es otra vez atraer la pobreza y atraer la miseria, ¿no? Tú debes dar y pedir con alegría. Pero aún te queda otro recurso que es mucho más importante, que es pedirle a Dios, ¿no? Que, a diferencia de la mayoría de la gente, sabe que dar es siempre beneficioso para el que da. Por lo tanto, Dios jamás podría ser egoísta. Jamás Dios pensaría que si te da algo lo va a perder, ¿no? Que es un concepto erróneo y es el que lleva a la pobreza. Sin embargo, aquí hay algo muy importante y llegamos a una de las claves principales del tema de la abundancia, que es la clave 4 y última de este programa, y es: no pidas desde la carencia. No pidas desde la carencia. Esto es tremendamente importante, y es importante porque, por un lado, es parte de la esencia del problema, y a la vez es importantísimo porque es difícil de comprender, y son muy pocas las personas que entienden esto y que saben manejarlo. Por eso, pon mucha atención a esta clave. El problema aquí es que si le pides a Dios algo que te falta, si le dices a Dios: Dios mío, dame amor, dame compañía, Dios mío, dame protección, dame salud, ojo, que lo que estás diciendo indirectamente, sin darte cuenta, a nivel subconsciente, lo que estás diciendo es que Dios te ha negado todo aquello hasta ahora. Porque si se lo tienes que pedir a Dios, si le tienes que pedir amor a Dios, es porque te lo ha negado, porque no lo tienes, porque nunca te lo dio. Si le pides salud, es porque Dios te la está negando, ¿no? Cualquier cosa que le pidas a Dios porque te falta, en el fondo estás acusando a Dios de no dártelo, porque Él es todopoderoso, Él es todo abundancia. Por lo tanto, Él te puede dar todo lo que necesitas. Y si a ti te falta, es porque Dios no te lo ha querido dar. Entonces, ojo con esto. Cuando pides cosas específicas a Dios, en el fondo, sin darte cuenta, estás enrostrándole a Dios que te tiene en la carencia, que te tiene en la pobreza, que Dios, siendo tan abundante, no te está dando todo aquello. Cualquier cosa que le pidas a Dios, lo estás acusando de no habértelo dado todavía. Y eso no es que Dios se vaya a enojar y que vaya a quedar resentido contigo, no, es tu propia conciencia la que sufre el problema. Porque si tú acusas a Dios de no darte algo, refuerzas la idea de que Dios te lo está negando. Y aunque se lo estás pidiendo a Dios, estás en el fondo asegurándote cada vez más carencia, cada vez más pobreza. Porque estás acusando a Dios de no darte lo que necesitas, y así refuerzas la idea de que Dios no te ha dado lo que necesitas. ¿Comprendes ahora por qué hay tanta pobreza en el mundo? Porque hay tanta gente pidiéndole a Dios que le dé lo que necesita, lo que le falta, que supla sus carencias. Y eso es reforzar la idea de que tienes carencias, ¿no? Recordemos que cuando Dios nos creó, nos lo dio todo, absolutamente todo, ¿no? Por lo tanto, cada vez que le pides algo a Dios, le estás diciendo: Dios, tú no me has dado esto, tú no me estás dando salud, tú no me estás dando dinero, tú no me estás dando felicidad, tú no me estás dando amor. Eso es pedir
en términos específicos. Por eso la mayoría de la gente le pide a Dios, se arrodilla y le pide cosas a Dios y no las recibe, porque está reforzando la idea de que Dios no es generoso, de que Dios no da y de que Dios no te ha dado. Y estás ocultando aún más la infinita abundancia que Dios te dio desde el primer momento en que te creó. Entonces, ¿cómo hacer? ¿No? Porque no quiero que nos perdamos mucho en esto que es un poco filosófico, sino que quiero que vayamos a lo práctico. Por lo tanto, hagámonos la siguiente pregunta. ¿Cómo pedir a Dios de tal manera que obtengamos lo que realmente deseamos? Dije antes que este tema no es tan fácil de manejar, pero tampoco es tan difícil. Simplemente, antes de pedir algo a Dios, recuerda lo que acabamos de decir, que cuando Dios te creó, te lo dio todo, de una vez, en el instante en que te creó. Dios no es egoísta, Dios no se guarda nada para sí mismo, Dios te lo dio todo. Ya sabemos que no te pudo dar la paternidad que tiene sobre ti, porque es tu padre y jamás vas a poder tú ser tu propio padre. Ese es el pequeño detalle que hemos visto muchas veces en este programa y en el programa UCDM, que es lo que provocó el deseo de separarse de Dios, pero ese es otro tema. Pero de todo lo que Dios podía darte, ¿no? De todo lo que era posible, Dios te lo dio todo. Entonces, cada vez que vayas a pedir a Dios algo, recuerda que al crearte te lo dio todo, ¿no? Entonces, en el fondo ya no puedes pedirle cosas específicas a Dios porque ya te lo dio todo. Entonces, ¿cómo debemos pedir? He creado una pequeña, podríamos decir, oración o petición, pero solamente como una idea. No es que haya que hacerlo textual. Y es más o menos la siguiente. Padre, sé que en el instante que me creaste me lo diste todo, incondicionalmente y para siempre. Y yo, en un instante de confusión, te rechacé a ti y por lo tanto todo lo que me diste. Te pido ahora que me ayudes a recordar que todo lo que existe sigue siendo mío, porque esa ha sido siempre tu voluntad. Ese es más o menos el concepto. Esa es la idea de cómo hay que pedirle a Dios, reconociendo que Dios nos lo dio todo cuando nos creó y nosotros, por este intento de este deseo de separarnos de Él, hemos rechazado a Dios y por lo tanto todo lo que viene de Dios y hemos caído en la carencia. Entonces, lo que tenemos que pedirle en realidad a Dios no es algo específico. No tenemos que pedirle amor, compañía, protección, nada específico. Simplemente pedirle a Dios y al Espíritu Santo que nos ayude a recuperar la conciencia de nuestra plena abundancia. Solamente pedirle a Dios y al Espíritu Santo que nos ayuden a recuperar la conciencia de la plena abundancia que somos, la plena abundancia que se nos dio desde el principio, desde que fuimos creados. Sé que es una forma un tanto difícil y un poco enredada para algunos o compleja de orar. Solamente orar para que Dios y el Espíritu Santo y Jesús nos ayuden a recuperar la conciencia de que somos 100% plenos. Pero esa es la única oración que realmente sirve para recibir. Toda oración específica que hagamos va a ser un reforzamiento del engaño, del error de creer que Dios nos ha quitado algo o Dios nos ha negado algo, porque Dios es generosidad infinita y jamás nos ha quitado nada. Cuando nos creó nos lo dio todo y jamás nos ha quitado nada. Por lo tanto, somos dueños de todo. Somos los dueños del universo, de absolutamente todo lo que existe. Todo lo que Dios tiene nos lo dio a nosotros, que somos colectivamente el Hijo de Dios. Ahora, es importante también recordar que somos colectivamente el Hijo de Dios. Por lo tanto, si yo quiero ser el dueño del universo, pero despojándote a ti de parte del universo, entonces no estoy entendiendo nada. La abundancia real es recordar que todos somos aquel hijo
que lo recibió todo. Por lo tanto, somos todos dueños de todo. Somos todos dueños de todo. Esa es otra clave de la abundancia. Cualquier concepto de que le vas a quitar algo a alguien es un paso hacia la pobreza. Incluso cuando haces un negocio, si no te preocupas que el otro gane tanto como tú, estás haciendo un mal negocio y estás llamando a la pobreza. Si haces un negocio o cualquier cosa que va a despojar al otro de algo y que tú le vas a quitar algo que tiene, ya sea que le pagues un sueldo miserable a alguien que trabaja para ti, o que le vendas algo carísimo, algo que tú tienes a otra persona, o que le compres algo valiosísimo a una persona y le pagues una mínima parte de lo que vale. O sea, cualquier cosa que sea despojar a otro es el camino a la pobreza, es el camino a la miseria. Así que a partir de ahora trata de recordar que la abundancia es tuya porque Dios te la dio desde que te creó, siempre ha sido tuya, solo tienes que recordarla. Pero tampoco olvides que la abundancia es tuya junto con tu hermano. No puedes dejar a nadie fuera. O sea, el universo entero te pertenece a ti, pero también a todos tus hermanos. No puedes dejar a nadie fuera de la propiedad. Esa es la verdadera clave de la abundancia. Todo es de todos y somos todos infinitamente abundantes porque esa es y siempre fue y siempre será la voluntad de Dios para nosotros. Bueno, espero que este programa haya sido de utilidad y que lo apliques y que ojalá comiences a disfrutar cada día de mayor abundancia. Créeme que esto resulta, yo puedo dar testimonio de ello y espero que sepas aplicarlo, y vamos a ir más adelante en los programas, vamos a revisitar este tema porque el tema de la abundancia es similar al tema de la salud, al tema de la sanidad, al tema de la felicidad, al tema de la armonía. O sea, son todas distintas caras de la misma cosa, porque el ser al final es uno. Y abundancia, sanidad, amor, felicidad, satisfacción, todos son distintas aristas de el mismo ser y el mismo existir. Así que bueno, les deseo una hermosa semana y ojalá empiecen a aplicar estas claves y a vivir una vida cada vez más abundante y satisfactoria. Muchas gracias.